Osorio y Muchas gracias, presidente. Un saludo para todos. Señor presidente, muy breve. Primero, extrañar respetuosamente la presencia del señor ministro de Hacienda. Dada la naturaleza y el tema central del debate, era importante. No quiero pensar que eso que comentan algunos compañeros de la comisión, señor viceministro, en el sentido de que de pronto el señor ministro de Hacienda solamente atiende las comisiones económicas, sea la razón por la cual él se encuentra ausente. Yo sí quiero decirle que es muy importante que el señor ministro de Hacienda mire el sector justicia con la trascendencia e importancia que este tiene. Y nos corresponde a nosotros como integrantes de la Comisión Primera velar justamente por todos esos órganos que hacen parte como del sector o que son afectos al mismo. No es gratuito que el defensor del pueblo esté acá, que el señor presidente del Consejo de la Judicatura lo esté, que el delegado de la Fiscalía, que el delegado de la Procuraduría, etcétera, etcétera. Y nosotros, por supuesto, que saludamos, quienes tenemos una formación en Derecho, la presencia de un jurista como el doctor Jessy Reyes en este ministerio, porque cuando uno inicia su carrera de Derecho, a uno le enseñan muchos principios, como ese de la resocialización, la función de la pena, muchas cosas que si logramos poner en práctica algún día, así solamente empecemos a construir el escenario, seguramente tendrá sentido y tendrá razón de ser el derecho penal. Yo creo particularmente que hay un problema de coordinación armónica. Ese principio de la Constitución que habla de la coordinación armónica entre los diferentes poderes no se cumple. Y a mí me parece, como lo decía el representante Hernán Penagos, que el Ministerio de Hacienda y particularmente la rama ejecutiva tiene mucho que decir y mucho que pensar, mucho que hacer con respecto a este tipo de cosas. Es absolutamente claro, señor ministro de Justicia, que no hay una política criminal del Estado seria y consistente. Nosotros aquí en este mismo Congreso, a instancia del Gobierno Nacional, a solicitud y a iniciativa del mismo gobierno, hemos venido dando pasos hacia atrás con respecto, por ejemplo, a la justicia premial. Todo el contexto y la filosofía de lo que fue el sistema penal acusatorio, todo ese sentido y esa razón de ser, la hemos venido nosotros mismos desdibujando al eliminar algunos incentivos y algunos paradigmas justamente que alimentaban o que acompañan el sistema penal acusatorio. Yo recojo el propósito que me pareció escucharle al señor ministro de Justicia en el sentido que la verdadera reforma a la justicia que se necesita es la reforma a la justicia que le llega a los ciudadanos de a pie. Más allá de esas importantes reformas en las que nosotros discutimos y debatimos día a día sobre las altas cortes, todos esos temas muy trascendentales y muy importantes, pero definitivamente tenemos que llegarle a los ciudadanos, retomar aquellos temas como de la ley de pequeñas causas, señor ministro. Pero hay unos temas muy fundamentales que tienen que ver con Hacienda y pareciera ser que el sector justicia es la cenicienta. Yo fui ponente, por ejemplo, de la ley del proyecto que le dio facultades al Gobierno Nacional para reestructurar la Fiscalía General de la Nación. Tengo entendido, por ejemplo, que esa reestructuración no se ha podido dar en su integridad, dado que, no obstante que se previeron algunos determinados recursos para la vigencia de 2014, tan solo se han transferido unos pocos. Así es muy difícil implementar, digamos, las visiones y las políticas públicas. El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, señor viceministro de Hacienda, expresaba, por ejemplo, lo siguiente: solicitan unas vigencias futuras en mayo y son aprobadas en septiembre. Difícilmente mañana se puede decir que no hay una ejecución real, aunque yo también tengo algunos reparos sobre lo que es la ejecución de los presupuestos en la rama judicial, pero cuando desde el mismo Ejecutivo no se prevén de una manera rápida y diligente, de una manera dinámica, las acciones tendientes para que ellos puedan disponer de esos recursos, es muy difícil. Yo particularmente creo que esta comisión, y especialmente a los representantes que llegan por vez primera, es mucho lo que puede hacer. Es cierto que desde el punto de vista formal esta comisión solamente da un concepto, eso es cierto. Pero también es cierto que nosotros podemos insistir ante el Ministerio de Hacienda y lo podemos citar una y mil veces para que definitivamente una vez tengamos una visión absolutamente clara, panorámica, definitiva de lo que debe ser la política criminal del Estado, se apropie lo necesario, no más de lo necesario, pero sí lo necesario para que el sector justicia tenga los recursos suficientes. Por supuesto que tenemos que demandar eficiencia, eficacia en la ejecución de los recursos, pero
el gobierno nacional pienso que debe hacer esfuerzos adicionales. Comparto las preocupaciones del señor defensor del pueblo, aquí lo he dicho varias veces en relación con la política carcelaria, diría que no hay una política carcelaria seria, y yo finalizo también retomando unas palabras del representante Penagos en el sentido, ojalá, señor ministro de Justicia, que en el día a día y los afanes diarios que le van a traer esa cartera no nos permita o no nos impida mejor dejar de ver lo trascendente, lo fundamental que es hacer que la justicia llegue cada vez más a los hogares y al ciudadano de a pie, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias.